Saludo también a los que están conectados con nosotros a través de Internet y particularmente a nuestros hermanos en las Islas Canarias. Un abrazo desde aquí, esperando que pronto nos podamos ver. Y vamos a entrar ahora en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos concretamente a ver qué cosas ocurren en este momento de la historia de la Iglesia, donde ha aparecido la persona de Saulo, en este momento un discípulo de Gamaliel. Ya conocemos Gamaliel, Saulo era un discípulo suyo y sabemos que, llevado de un celo extraordinario en contra de la Iglesia de Dios, luchaba con todas sus fuerzas para llevar a la cárcel presos a diversos creyentes. Mientras tanto, sin embargo, la palabra de Dios continuaba avanzando, se estaba esparciendo por muchos lugares y llega el momento en que entra también a Samaria. I'm saying that we are going to study this chapter 8 about the spreading of the Word of God throughout Judea and Samaria in this case, but also about the struggle, the fight against Christianity from Judaism. And things like that, where we see the hand of Satan, we see the presence of Satan very much evident here in this chapter, through Simon the magician, who is trying to disrupt the work of the apostles. Pues muy bien, así que la primera cosa que estamos viendo es que los esfuerzos satánicos para entorpecer el desarrollo del Evangelio son enormes. Las armas de Satanás, los engaños satánicos se manifiestan de una manera muy real en el principio de este capítulo. Primero con la presencia de Saulo persiguiendo a la Iglesia de Dios, furioso contra la doctrina en la que se ensalzaba a Jesucristo como el Mesías y bueno, como llevando a personas a las cárceles, etc. Sin embargo, esa oposición contra el Evangelio tiene una vertiente en que se contrarresta. Al mismo tiempo avanza el Evangelio. De manera que hay un choque claramente producido por las fuerzas del mal, la fuerza satánica, aquí en este momento dirigiendo a Saulo, pero por otro lado, la fuerza de Dios, que está dirigiendo a Felipe. Felipe es uno de los diáconos, como también Esteban había sido uno de los diáconos. Estos dos diáconos, llenos del poder de Dios, del Espíritu de Dios, están dando un testimonio con una fuerza, con una bendición de parte de Dios que verdaderamente debemos de admirar. No es mérito de ellos, es el poder de Dios obrando por ellos. Felipe fue a una ciudad de Samaria y allí les predicaba al Mesías. La predicación del Mesías en Samaria por un judío de Judea ya en sí es un atrevimiento, es un paso importante. Felipe era un judío de Judea o de Galilea, quién sabe, pero no de Samaria, y entra en Samaria a predicar al Mesías, y con el poder de señales milagrosas que hacía las gentes, unánimemente, versículo 6, prestaban profunda atención a las cosas dichas por Felipe, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían clamando a gran voz y muchos paralíticos y cojos eran sanados
y había gran gozo en aquella ciudad. De manera que vemos aquí una cierta repetición de algo como la entrada del Señor Jesucristo en alguno de los pueblos donde estuvo haciendo maravillas. En Jericó, por ejemplo, o en Betesda, en otros lugares. Aquí era Felipe, que llevado por el poder del Espíritu de Dios, predica el Evangelio a los samaritanos. Y los samaritanos no eran amigos de los judíos. De manera que vemos en Felipe un espíritu abierto, vemos una generosidad, vemos un amor hacia aquellos samaritanos que el mismo Señor Jesucristo ya había dado ejemplo de cómo debemos de tener a toda criatura humana como prójimo, nuestro prójimo. Now this is the moment when Philip, the deacon, just as Stephen, the deacon, had given a testimony and had given the word of God to the people, here Philip goes to the city, and in Samaria to preach the Messiah, to preach Christ. And then he was endowed with great power to make miracles and spectacular signs, supernatural signs, so that many people believed and many people were healed. And even in verse 7, many people with spirits went out from those who were in slavery under this power of darkness. And so what we see is a progress of the gospel. After the death of Stephen, things seem to be almost finished, because it was the first death. And then, despite that, the gospel goes into Samaria. So there is a progress here evident. Many people believe in that region north of Judea. Muy bien, tenemos aquí entonces estas actividades de Felipe. Este hecho llamó la atención de un hombre extraño, un hombre más bien raro, llamado Simón. Simón el mago. Se consideraba, la gente de su pueblo, de sus ciudades, de Samaria, consideraba que este era un hombre que tenía dones de Dios, que tenía claramente unos poderes, y pensaban que, claro, tenía algo que ver con la aceptación por parte de la divinidad. Tenía que ver algo con una relación directa con Dios o con los poderes sobrenaturales. Pero Simón el mago conocía sus limitaciones. Y al ver lo que estaba haciendo Felipe, se dio cuenta que lo suyo no eran verdaderamente grandes obras. Hay una especie de interés enorme, a pesar de que él tenía engañada a mucha gente, porque el versículo 11 nos dice que había embelesado. La idea de esta palabra embelesado significa que los había fascinado, casi como hipnotizado, con sus trucos, con sus señales que realmente no eran reales. Por ejemplo, es evidente que él no podía echar fuera demonios, no podía sanar como lo había hecho Felipe. Por lo tanto, hay aquí un personaje que vemos en el capítulo 8, se le dedica una gran atención. Hay muchos versículos para contarnos la historia de Simón el mago, de este hombre que representa una religiosidad falsa.
Simon, the magician, really represents a false religion. He's doing some tricks. He probably was a man who had practiced different forms of magics, but there was nothing true in that. He could not do what Philip was doing, for instance. And so he was astonished to see what Philip was doing, healing people, casting out demons, things that were out completely of his knowledge. So, now, in verse 12, we find Philip going on telling the good news of the gospel. And now we're going to see what happens after that. El versículo 12 nos dice que al creer en Felipe, es decir, al creer el mensaje de Felipe, dice, creyeron a Felipe, creyeron el mensaje que daba Felipe de las buenas nuevas sobre el reino de Dios y el nombre de Jesús el Mesías, fueron bautizados tanto hombres como mujeres. El poder, la fuerza de la predicación, y esa predicación era una predicación muy básica, muy sencilla. No había gran oratoria, no había difíciles cuestiones teológicas. Aquí había algo muy simple. Predicaban el reino de Dios y predicaban el nombre de Jesús. Dos cosas que realmente son la base de nuestra fe. El reino de Dios significa la soberanía de Dios. No hay otro poder en tierras y cielos excepto el poder de Dios, en el cual debemos confiar con todo nuestro corazón. Y Felipe predicaba esto: el reino de Dios ha llegado. Vamos a ver ahora lo que es el Evangelio, cómo se establece el mensaje del Evangelio. Y luego también sobre la persona de Jesús el Mesías, porque no es únicamente suficiente el creer en Dios. Creer en Dios es algo que, diríamos, más o menos está ya en el corazón de las personas cuando venimos al mundo. Hay un residuo en el ser humano de lo que Dios ha dejado de su imagen en nosotros, pero creer que Dios existe no es suficiente. El demonio también cree y tiembla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es creer que Jesús es el Salvador, el Mesías, el ungido de Dios, para estar con nosotros en su naturaleza humana y dar su vida por nosotros. Este es el mensaje básico del Evangelio. Y Felipe estaba predicando esto. The preaching of Philip was very basic, was not difficult theological questions. It was so basic that he was preaching, in verse 12, the good news about the kingdom of God. And that means he was preaching about the sovereignty of God. God as the King of Kings, as the supreme authority in the universe. And he was telling this because it was necessary for people to believe and concentrate only in God, their trust about salvation and about the divine providence. So that was what preaching Philip was telling, not only the kingdom of God, but also the name of Jesus, the Messiah, the Christ, the Messiah. Jesus the Messiah. That is another great doctrine, because in Jesus Christ, in Jesus the Messiah, is concentrated the work of salvation. He will be saved who really believes that Jesus is the Savior and there is no other name under heaven given to us in which we can be saved. The only Savior in the person of Jesus Christ. Now that is really the question that is Philip preaching.
Por tanto, esto es lo que está predicando aquí Felipe. Lo fundamental del Evangelio. Necesitamos predicar esto, que no es sencillo, no es simple, pero es lo básico, es lo fundamental. El reino de Dios, la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, el reinado de Dios y la persona y la obra de Jesucristo, el Mesías. Esos dos grandes tópicos, pues, puntos de doctrina de la revelación divina es suficiente para que una persona realmente llegue a creer y su fe sea auténtica y verdadera. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, vemos aquí un ejemplo de cómo nosotros también debemos dar testimonio. This is an example of how we can give our witness, our testimony to others, our example, in that we believe in the greatness of God, in the universal sovereignty of God, and then in the person of Jesus Christ as the only Savior. Now, this is the basic message of Christianity. I know it is not the whole range of the doctrine, of the Christian doctrine, but this is what is necessary for a person to become a Christian, to start in the way of the Lord. That you believe in the kingdom of God, God as the King of the universe, and then in Jesus Christ as the Savior. Bien, lo sorprendente es que dice, el versículo 13, dice que Simón, estamos hablando de Simón el mago, Simón dice, creyó. Fijaos el versículo 13, que es interesante, que Simón mismo creyó, y habiendo sido bautizado, de manera que creyó y fue bautizado, estaba apegado constantemente a Felipe. Aquí hay muchas interpretaciones y muchas cuestiones que podemos pensar. ¿Qué quería este hombre? ¿Qué buscaba? Cuando dice que Simón creyó y fue bautizado, pues indudablemente tenemos que pensar que él estaba agregado al número de los creyentes allí en esa población en Samaria. Y luego vemos como ese versículo 13, estamos en Hechos capítulo 8, 13, se maravillaba al ver las señales milagrosas y los grandes portentos que se hacían. Y luego se nos dice también que los apóstoles en Jerusalén, pues ellos recibieron la noticia de que Samaria había recibido la palabra, y entonces pues se nos dice que Pedro y Juan, esta pareja que siempre iban juntos en muchas cosas, Pedro y Juan pues fueron a Samaria a orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque este aún no había, dice, descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Explicamos luego un momento lo que esto pueda significar. But what I'm saying is that the great thing about what happened here is that this Simon, in verse 13, it is said that he believed. He believed and he was baptized. And he was clinging all the time. He was close to Philip, watching him. He would not depart from him. He was sort of examining what he was doing. And then in Jerusalem, Peter and John were sent as delegates when the news came that Samaria had received the word of God. This is a great triumph. Samaria had received the word of God.
Samaria was always an enemy of Judaism. Anything that came from Judea was rejected. There was enmity. But now, a Jew, Philip, had gone to Samaria, had preached, and there they had got God's word. They had believed in God's word. A real miracle. A real miracle. You remember the first time when the Lord Jesus Christ preached and talked to a lady, a woman in Samaria. A beautiful passage in the Gospels. And there we can see the tension between that woman and the Lord. But despite that, she finally believed that he was the Messiah, the Christ. Muy bien, pues ahí tenemos esto como realmente nos muestra todo este proceso, cómo va avanzando todo este progreso del Evangelio en Samaria. El Señor Jesucristo dijo, id y predicad el Evangelio en Judea, en Samaria, en Galilea, en toda la tierra, por toda la tierra. Ya Samaria ya está tocada. Después de que Judea, inmediatamente, claro, también por Galilea, se extendió enseguida, hasta que iba a romper las barreras de Palestina, iba a salir fuera a todas las naciones. Es el poder del Evangelio, es como un tsunami que avanza y que destroza todas las barreras, rompe las barreras y avanza, porque la palabra de Dios, y es lo único que ellos tenían, era lo único con lo que ellos contaban, daban testimonio de la palabra de Dios, no tenían más recursos que estos. The preaching of the word of God in Samaria shows that only with the word of God the progress of Christianity can be real. The only thing, the only instrument these people had was the Word of God. They were traveling, they did not have a Bible in the hand. No, it was all in their head. No Bible, no printed Bible, I mean. Without even a Bible, only from their own experience of the gospel of Jesus Christ, of their faith, they were telling to other people. Es maravilloso, ¿verdad? Porque imaginaos, una persona que va a predicar es que no llevaba ni una Biblia en la mano. No llevaba nada, con las manos vacías. Y predica el Evangelio en Samaria, en un territorio enemigo. Y allí es verdad que Felipe hace señales grandes y milagros, eso es cierto. Podemos decir, el poder que llevaba Felipe no ha sido dado a otras generaciones. No hay ese poder en los predicadores o en ninguna persona hoy en día para hacer estas cosas que hacían ellos. No lo hay. Porque Dios, que dio este poder al principio, porque ni siquiera tenían las escrituras en sus manos, no las tenían, pues tenían que tener otra cosa, y era el poder de hacer señales y milagros. Pero cuando la Biblia ya está en nuestras manos, Dios quiere que con el poder de su palabra llevemos el mensaje del Evangelio a otros. Es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para anunciar el Evangelio, para llevar a los seres humanos al arrepentimiento, a la fe, a la santificación. La palabra de Dios sola. Eso es una maravilla, porque cualquiera de nosotros con la palabra de Dios puede dar testimonio. So the wonderful thing is that only with the Word of God we can do real wonders. We do not need
miracles now. Philip, or Stephen, or others, yes, they had the power to do these miracles. They had no printed scriptures. They could not give the scriptures to other people. Everything had to be given by word, spoken word, and some miracles were accompanying this together in order to show the power of the word. That is the question. So we have to be stimulated by this, to say how powerful is the word of God when it comes to the mind and the heart of other people. So, por lo tanto, ahí tenemos el ejemplo de ellos, la palabra de Dios. Muy bien, continúa la historia con Simón y pronto llegamos a su final. Simón, viendo que imponiendo las manos se recibía el Espíritu Santo, aquellos que habían sido bautizados en el nombre de Jesús, pero aún no habían recibido ese don especial del Espíritu Santo que muchos recibían, y aunque había una cierta fe, una cierta conversión, podemos decir que la obra de su total regeneración no estaba completada. Había, por ejemplo, no se nos habla apenas nada de cuestión de arrepentimiento. Donde hay una conversión auténtica, hay un arrepentimiento. Hay verdadero arrepentimiento. Y una vida nueva, una mente nueva. Y eso es una obra del Espíritu Santo. Es una transformación. Y esto es lo que Pedro y Juan fueron a hacer a Samaria. Y pusieron sobre ellos sus manos y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, lo cual quiere decir una nueva visión, un poder, una convicción, un conocimiento extraordinario de las cosas de Dios que no les podía venir directamente de las Escrituras porque apenas las conocían. Y en Samaria menos. Pensad que en Samaria no aceptaban la mayor parte de las Escrituras que tenían los judíos. Ellos tenían solamente los 5 libros de Moisés y nada más. Peter and John went down to Samaria. They laid hands on those who had been baptized in the name of the Lord Jesus Christ, and they received the Holy Spirit. This is rather a strange thing in a way. It means that because so little knowledge of the truth was in those people who had been converted to believe in the Lord Jesus Christ, it was necessary something else. Now, this action of Peter and John laying hands so that they would receive the Spirit of God would be an extraordinary gift for them to know in depth the message of the gospel and the whole history of God's salvation. I mean this. In Samaria, they did not believe in the same scriptures than the Jews. In Samaria, they only believe in the books of Moses. The rest of the books were out completely. They were not accepted. So the Samaritans had a very basic knowledge of the things of God. They knew nothing about the book of Isaiah, nothing about the history of the kingdom of Judea. They knew nothing about Jeremiah or about other books or the minor prophets. In Samaria, they were completely apart. Only
the books of Moses. So this comes, Peter and John come to give them this extraordinary gift of the Holy Spirit. They had already believed in the Lord Jesus Christ. They were baptized. Therefore they were Christians. But they needed an extra knowledge and an extra power for sanctification. I think that is the correct view about this question. Entonces, viendo a Simón, viendo que por la imposición de las manos de los apóstoles era dado el Espíritu, es decir, que había algo extraordinario en las personas a quien se ponían las manos, que había una renovación, que había un aumento de su fe, de su santificación, de todas estas cosas, había una transformación en esas personas al recibir el Espíritu de Dios en una forma tan directa. Entonces Simón les ofreció dinero para que también le transmitieran a él el poder de otorgar el Espíritu Santo a la gente. Esto era lo que Simón quería. No, es una cosa indudablemente negativa. Acabábamos de decir que Simón creyó, el versículo 13, y fue bautizado. Pero ahora va y les ofrece dinero a los apóstoles, a Pedro y a Juan, para que le den el poder, el mismo poder que ellos tienen, de poner las manos sobre alguien y que ésta reciba el Espíritu Santo, con los dones que sean. Recibir el Espíritu Santo era recibir esos dones del Espíritu, especiales. Naturalmente, esto es algo que inmediatamente Pedro le responde: tu plata sea contigo para destrucción, porque pensaste obtener el don de Dios por dinero. Esto se le llama simonía. Como se llama Simón, el primero que hizo esto, ha quedado en la historia de la Iglesia, ha quedado como lo que se llama la simonía. La simonía es la compra de cargos en las iglesias. Eso ocurrió en la Iglesia antigua, mucho antes de la Reforma. Eso puede ocurrir en cualquier iglesia y en cualquier momento. Es decir, yo te doy dinero y tú me das unos ciertos privilegios, aunque naturalmente no se trataba de recibir el Espíritu Santo ya después de este episodio, pero era el comprar privilegios, el comprar cargos. Esto se daba mucho en la Edad Media, en Europa, en la iglesia de aquel tiempo, la iglesia romana, la única iglesia que había entonces, constituida, y por tanto era muy frecuente. Habían príncipes que con su dinero compraban el título de obispo y no sabían nada de nada, pero al comprar el título de obispo tenían todos los derechos de los obispos y también sus tierras, sus posesiones, las del obispado, etcétera. Todo eso lo hacían mucho en aquellos tiempos, y digo que se presta todavía a que las cosas de Dios por dinero se puedan hacer como un tráfico comercial con ellas. Por desgracia es así. Now, from the idea of Simon to buy the power of the apostles, that through the hand imposition the gift of the Holy Spirit was received. Now Simon proposed to buy that power from the apostles. And now this, from Simon, that was his name, and from that comes the word simony, which is the idea of buying ecclesiastical privileges. Now that was typical in the Middle Ages, in the Roman Church, before the Reformation, when princes and
important nobles. They bought the title of a bishop, for instance, or archbishop, or whatever, and they got with that many privileges. Now, that was a sinful thing to do, of course. But the strange thing is that Simon was doing this, and we said before that Simon had believed and Simon had been baptized. So what do we make of this? ¿Qué pasa con esto entonces? Pues bien, lo que ocurre es que Simón parece arrepentirse. Cuando le dice Pedro, versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega al Señor por si acaso te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en prisiones de maldad. Y entonces responde Simón, dice, rogad vosotros por mí al Señor, para que ninguna de las cosas que habéis dicho venga sobre mí. Bueno, estamos aquí abiertos a las interpretaciones de nuevo. ¿Es esto un arrepentimiento? Pues puede ser. ¿Es simplemente el miedo a que le pase algo y quiere librarse? También puede ser, no sabemos. Pero ciertamente que el caso de Simón, de querer comprar un privilegio, ciertos dones, o lo que puede ocurrir en las iglesias más tarde, hasta el día de hoy, de querer comprar privilegios, pues eso naturalmente es una ofensa a Dios, es un pecado contra la soberanía de Dios y ha de tener su castigo adecuado, a menos que haya arrepentimiento. Yo os dejo a vuestro criterio, porque no puedo decir más que lo que está escrito. Lo que está escrito es que respondió Simón, rogad vosotros por mí al Señor, para que ninguna de las cosas que habéis dicho venga sobre mí. Parece que estaba más asustado por lo que le pasara a él que por lo que él había hecho. Pero eso es una interpretación y no podemos entrar más, yo creo, en esto. Pero queda el nombre de Simón el Mago, queda unido a este hecho que es la pretensión de comprar con dinero en los cargos eclesiásticos. We do not really know whether Simon's repentance was true or not true, because what the scripture says is that he asked the apostles Peter and John, pray for me that none of those things that you say will happen to me. Pray for me to the Lord. Now, was that a repentance? It could be. Was it only the fear that something terrible could happen to him? Maybe so. But this is an open discussion, I think. It is a personal question here, what happened to Simon the magician, but history is really terrible because it opened, in a way, opened the doors to this sort of traffic, commercial traffic of ecclesiastical privileges. And that was very normal in the Middle Ages and further on also. And, well, this is something that we have always to put aside. Money in the church has to be used only for the Word of God and not for personal enhancement. El dinero en la Iglesia de Dios se tiene que utilizar para las cosas de Dios y no para la promoción personal de una persona. Y esto es importantísimo y así debemos guardarlo. Bien, hermanos, ahí vemos cómo la guerra, la lucha entre Satanás y los servidores de Dios y Dios mismo es una realidad. Ahí está. Es una realidad. Está, como dice el apóstol Pablo, Satán alrededor nuestro. Hay
nuestra lucha, que no es contra carne y sangre, sino contra esos espíritus invisibles que penetran en nuestra mente, que quieren guiar nuestros deseos. Esa es la lucha verdadera del cristiano. Now, so the struggle that we have is against Satan himself. And this fight is something that we have to take seriously into account. Because Satan will try to penetrate our minds and our feelings, our intellect, and in order to take us away from the Word of God. Que el Señor os bendiga y que meditemos sobre estas cuestiones. El Señor enriquezca nuestra vida con una mayor fe y confianza en Él. May the Lord bless you all and thank you for your presence also. God bless you. Que Dios os bendiga a todos. Gracias por vuestra presencia.